Bienvenidos a la sesión número 5 relacionada a regímenes aduaneros de perfeccionamiento. Esta es la unidad número 3. Recuerden que dentro del curso de legislación y técnica aduanera, el punto principal sobre el cual hemos venido trabajando hasta el momento en las 4 primeras sesiones de clase ha sido el manejo de la Ley General de Aduanas y el manejo del reglamento de la Ley General de Aduanas. Dos documentos oficiales de acceso libre, pero información actualizada dentro del rubro de comercio exterior. Recordemos que en la unidad número 1 ya hemos avanzado en la sesión 1 y 2 revisando información sobre el objeto de la creación de la Ley General de Aduana, los principios de la Ley General de Aduana, el ámbito de aplicación. En la sesión 2 de la unidad 1 nos hemos dedicado a conocer un poco más sobre los principios de la ley, hemos revisado información sobre los operadores de comercio exterior, los operadores considerados en intervinientes, los terceros. Eso fue sesión 1 y sesión 2, unidad número 1. En la unidad número 2, nosotros ya comenzamos a revisar información de los regímenes aduaneros. En la unidad número 2, sesión número 3 y 4, hemos avanzado con los dos primeros grupos de regímenes aduaneros, los regímenes aduaneros del grupo de importación y los regímenes aduaneros del grupo de exportación. Ahora que nos encontramos en la unidad número 3, vamos a continuar revisando los regímenes aduaneros, pero ahora vamos a avanzar al tercer grupo de regímenes aduaneros. Hoy trabajaremos en base al grupo de regímenes aduaneros de perfeccionamiento, donde vamos a encontrar 4 regímenes aduaneros: la admisión temporal para el perfeccionamiento activo, la exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, el drawback y la reposición de mercancía con franquicia arancelaria. Nuevamente, recordemos de manera veloz la Ley General de Aduana y el reglamento de la Ley General de Aduana. Vamos a encontrar que los regímenes aduaneros están distribuidos en 6 grandes grupos. Los 5 primeros grupos corresponden a regímenes aduaneros de uso regular, frecuente o de carácter general. Se les denomina así a estos 5 primeros grupos porque se basan en el manejo de la ley y en el manejo del reglamento. Sin embargo, existe un sexto grupo de regímenes aduaneros denominado regímenes aduaneros especiales o regímenes aduaneros de excepción. Se les denomina así porque estos regímenes aduaneros no solamente se rigen en base a la ley y al reglamento, como los regímenes aduaneros de uso regular o general, sino que los regímenes aduaneros de excepción o los regímenes aduaneros especiales, que son un total de 14, se rigen aparte de la ley y el reglamento en base a legislación nacional vigente y acuerdos y convenios internacionales. Entonces, para resumir, podríamos decir que contamos con un total de 13 regímenes aduaneros de uso regular o carácter general y un grupo de 14 regímenes aduaneros que se encuentran dentro de la clasificación de regímenes especiales o regímenes de excepción. Ya hemos revisado los primeros 3 regímenes de grupo de importación, ya hemos trabajado en base a los regímenes de grupo de exportación. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con los regímenes de perfeccionamiento. Nuevamente recuerda, vamos a utilizar tanto la Ley General de Aduana como el reglamento de la Ley General de Aduana para realizar una revisión veloz de cada uno de estos 4 regímenes que forman parte del grupo de perfeccionamiento. Sin embargo, recuerda que el curso se llama Legislación y Técnica Aduanera, así que vamos a enfocarnos más en el aspecto de aplicación de la ley y el reglamento. La parte operativa de cada uno de estos regímenes aduaneros lo veremos mucho más adelante en el curso de regímenes aduaneros, ¿no? Es un curso ya especializado en el manejo de cada régimen, donde trabajaremos en base a gestión documentaria, operatividad aduanera, intervención de operadores y manejo de casos. Muy bien, comenzamos. El primero de los 4 regímenes aduaneros de perfeccionamiento es el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo. ¿Ok? Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Vamos a enfocarnos primero en revisar información de la Ley General de Aduanas. Ya con el nombre nosotros podemos deducir a qué se va a referir o qué involucra este régimen aduanero. Admisión temporal, ¿qué quiere decir esto? Permite el ingreso temporal, ¿no? Permite el ingreso por un periodo de tiempo determinado de mercancías que provienen del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero. ¿Y con qué finalidad vienen esas mercancías del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero por un periodo de tiempo determinado?
ingresan con la intención de ser sometidas a un proceso de perfeccionamiento, mejoramiento, transformación de carácter activo. ¿Y por qué de carácter activo? Porque cuando esas mercancías ingresen provenientes del mercado internacional a nuestro mercado local, a nuestro territorio aduanero, al ingresar, se graba el ingreso, se registra ese ingreso solamente por un leve periodo de tiempo, por un corto y breve periodo de tiempo. Y durante esa estadía en nuestro territorio aduanero, dichas mercancías atraviesan un proceso de perfeccionamiento, mejoramiento. Ahora se le denomina activo porque justamente ese proceso de perfeccionamiento o mejoramiento se lleva a cabo dentro de nuestro territorio aduanero. Por ende, nosotros tomamos protagonismo directamente sobre el proceso de perfeccionamiento. Por ello se le denomina activo. Eso es lo que podemos deducir del nombre. Pero ahora vamos a revisar qué más nos dice el artículo 68 de la Ley General de Aduanas. El artículo 68 nos dice que este régimen aduanero permite el ingreso hacia nuestro territorio aduanero de una mercancía que proviene del extranjero. Ahora, el artículo 68 nos dice que esta mercancía ingresa con la suspensión del pago de derechos arancelarios y demás tributos. ¿Y esto por qué? Porque se supone que la mercancía ingresa por un breve periodo de tiempo, ingresa de forma temporal. Por ello, se suspende todo pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, ¿no? Impuestos o tributos locales. Recuerda entonces que esa mercancía va a ingresar temporalmente del mercado internacional hacia nuestro territorio aduanero por un breve periodo de tiempo. Esa estadía en nuestro territorio aduanero se lleva a cabo con la finalidad de que dicha mercancía atraviese un proceso de perfeccionamiento o mejoramiento, incremente su valor comercial y se denomina perfeccionamiento activo porque nosotros tomamos un protagonismo directo sobre la ejecución del proceso de perfeccionamiento sobre dicha mercancía. Por eso, perfeccionamiento activo. Esas mercancías, cuando ingresan a nuestro territorio aduanero provenientes del extranjero, están suspendidas del pago de derechos arancelarios porque no se trata de una importación para consumo, simplemente una admisión temporal con una finalidad en particular, el proceso de perfeccionamiento. Una vez que esas mercancías han ingresado y han sido sometidas a un proceso de perfeccionamiento, salen de nuestro territorio aduanero con destino al mercado internacional, pero como productos compensadores, es decir, ya transformados, ya perfeccionados, con un valor comercial mucho más alto del que ingresaron. Eso es lo que nos dice el artículo 68. Avanzamos un poco más y ahora vamos a conocer a qué se refiere el término perfeccionamiento, que debemos entender por perfeccionamiento. El perfeccionamiento activo se puede entender, según el artículo 68 de la Ley General de Aduanas, de tres formas. Número uno, transformación de una mercancía. Cuando una mercancía simplemente está siendo sometida a un proceso de transformación, cambia de forma o presentación. Puede ser también que en este caso el proceso de perfeccionamiento activo involucre la elaboración de una nueva mercancía. ¿Qué quiere decir? Que la mercancía que ingresa no está siendo transformada simplemente, sino que va a formar parte de la elaboración de una nueva mercancía, va a ingresar como parte de un insumo en la elaboración de una nueva mercancía o para un ensamblaje, adaptación o montaje de una nueva mercancía en el caso de que se trate de una pieza. E inclusive se considera que esa mercancía que ingresa con fines de perfeccionamiento puede ser una mercancía que esté ingresando simplemente para que se lleve a cabo aquí en nuestro territorio aduanero un proceso de restauración, reparación, acondicionamiento, mantenimiento, servicio técnico. Esto también se encuentra contemplado dentro de perfeccionamiento activo. Aquí tenemos un esquema gráfico donde vamos a identificar un poco mejor cómo se trabaja a través de este régimen. Tenemos en primer lugar un exportador o consignante, un importador o consignatario. El exportador envía la mercancía, ingresa, a nuestro territorio aduanero, es sometida a un proceso de perfeccionamiento activo dentro de un periodo de tiempo determinado. Finalmente, la mercancía debe de retornar, pero como producto compensador.
Pero profesor, entonces eso quiere decir que cualquier mercancía puede ser objeto de este régimen aduanero. No necesariamente. ¿Podría considerarse, por ejemplo, materia prima? Sí, porque formaría parte de un nuevo producto. Un insumo, de igual forma. Un producto intermedio, claro que sí. Partes o piezas para un ensamblado o incorporados a un producto final. O simplemente un producto que haya sido ingresado, dañado y que haya sido sometido a un proceso de reparación o acondicionamiento, ¿no? Sin embargo, hay mercancías que no pueden ingresar bajo el régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Mercancías que no pueden ingresar de ninguna forma. ¿Cuáles son esas mercancías que no podrían ingresar? Por ejemplo, en el artículo 69 nos dice mercancía que no puede ser objeto de este régimen aduanero, viene a ser una mercancía que en realidad solamente sirva como una fuente energética o de manera auxiliar. Por ejemplo, lubricantes, combustibles, que lo único que van a hacer es servir como un medio auxiliar para llevar a cabo un proceso de transformación, reparación o adaptación, porque lo único que van a hacer es generar energía para el proceso de transformación. Sin embargo, no se va a evidenciar que salen bajo un proceso de perfeccionamiento. No se encuentran materialmente incorporados en el producto final. No han sido utilizados para ser incorporados en ese producto compensador. Así que este tipo de mercancías no puede ser considerada dentro de la aplicación del régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Veamos algunos ejemplos de perfeccionamiento activo. Yo puedo realizar el proceso de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, por ejemplo, de materia prima e insumos. ¿Cómo qué, profesor? Agujas, hilo, algodón, por ejemplo, con la finalidad de que en nuestro territorio aduanero se lleve a cabo el proceso de transformación o elaboración de una prenda textil. Productos intermedios que ingresan como si fueran maquila. A este producto que le faltan los botones, le falta el cierre, le falta el logotipo, le falta algún bordado adicional con el nombre de la marca. Este viene a ser un producto intermedio. También puede ingresar para un perfeccionamiento activo. Reparación y restauración o acondicionamiento de mercancías. Por ejemplo, se ingresa un equipo que requiere de mantenimiento o servicio técnico, ingresa para ser sometido a un proceso de reparación o restauración, inclusive hasta acondicionamiento. ¿Cuál es el plazo máximo del que disponemos para trabajar un proceso de admisión temporal para el perfeccionamiento activo como régimen aduanero? El plazo máximo del que contamos es de 24 meses, pero que empieza a correr a partir, ¿ok? Empieza a correr este tiempo de 24 meses a partir del momento en que la mercancía ha sido sometida al proceso de ingreso a nuestro territorio aduanero, a partir del momento en que la mercancía fue sometida a levante, a partir del momento en que la SUNAT y la Administración Aduanera nos dijeron, puedes disponer de esa mercancía, retírala de zona primaria, retírala del almacén y lleva a cabo tu proceso de perfeccionamiento activo. El plazo máximo es de 24 meses, ¿ok? Un plazo máximo de 24 meses. Pero ojo, profesor, esto no creo que sea tan sencillo, en realidad no, no es tan fácil. ¿Por qué? Si bien es cierto, nosotros ya sabemos, tal como indica el artículo 68, que estas mercancías ingresan con la suspensión del pago de derechos arancelarios, que le aseguraría a la Administración Aduanera y a la SUNAT que esta mercancía que ingresó como materia prima e insumo vaya a salir como producto transformado, que este producto o bien intermedio vaya a salir como producto final o compensador, que esta maquinaria vaya a salir reparada, restaurada. No tiene certeza de ello. Por eso es que dentro del plazo de los 24 meses como tope máximo para la admisión temporal para perfeccionamiento activo, la Administración Aduanera y la SUNAT nos piden que presentemos una garantía en favor de la SUNAT. Una garantía, ¿ok? La cual sirva como medio de seguridad para la SUNAT y la Administración Aduanera de que la mercancía que ingresó bajo este régimen de admisión temporal para el perfeccionamiento activo
Después de cumplido el plazo solicitado, máximo de 24 meses o puede ser menos, finalmente esa mercancía salga a través de un bien compensador. Y si no llega a salir, la administración aduanera no se complica porque tiene una garantía, de modo tal que puede ejecutar el proceso de importación para consumo. Es decir, pasan los 24 meses, no hiciste absolutamente nada, aparte de haber realizado la admisión temporal para perfeccionamiento activo. La administración aduanera te podría decir, muy bien, como esa mercancía ya no puede salir, se va a dar por culminado el régimen aduanero como importación para consumo. Profesor, pero la importación para consumo grava el pago de tributos. ¿Qué hacemos? ¿A quién le cobramos? ¿Al importador o al exportador? Absolutamente a nadie, porque tú ya tienes bajo tu poder la presentación de la garantía. Simplemente la administración aduanera la ejecuta y se acabó. Recuerda, hay una obligación en la presentación de una garantía. Se tiene que constituir una garantía en favor de la SUNAT. ¿Ok? La garantía debe ser igual al monto total equivalente a los tributos, a los derechos arancelarios. Esa garantía debe tener un periodo de vigencia, ¿ok? Un periodo de vigencia igual al del tiempo solicitado. Por ejemplo, si yo solicito admisión temporal para el perfeccionamiento activo por 12 meses, yo debo presentar una garantía que sea vigente por 12 meses. Profesor, pero el plazo máximo es 24 meses. Así es. Si yo ya me encuentro en el mes número 12, ¿ok? En el mes número 12, que es el periodo que tú solicitaste, pero te das cuenta de que te va a faltar un poco más de tiempo para llevar a cabo el proceso de perfeccionamiento, tú puedes solicitar una prórroga sin mayor problema. Puedes decir internamente que te interesaría sí o sí contar con un poco más de tiempo para cumplir con el contrato que tienes entre, en este caso, consignante y consignatario. De modo tal que lo único que debes hacer, según la administración aduanera, es simplemente para recibir esa prórroga, esos meses adicionales, renovar tu garantía. Porque tu garantía era válida solamente por 12 meses. Tú vas a quedarte 12 meses más. Esa garantía tiene que ser renovada. Tan pronto renueves la garantía, la prórroga se va a aprobar automáticamente. Es decir, no te preocupes, la administración aduanera no te va a hacer problemas, te va a decir, la alargaste de 12 meses a 6 meses más, 18. Y después 6 meses más a 24. Por mí no hay ningún problema cada vez que ejecutes esa prórroga, que puede ser varias veces por cada mes, por cada 2 meses, pero sin exceder los 24 meses. Yo voy a aprobar esa prórroga sin ningún problema de manera automática, solamente necesito que renueves la garantía. Antes, claro, de la fecha de vencimiento. Porque si no renuevas la garantía y solamente solicitas la prórroga, yo no tengo ningún medio de seguridad que me permita tener la certeza de que sí o sí esa mercancía va a finalmente retornar como un bien compensador. Así que la condición para ejecutar tu prórroga es que presentes una garantía que consiste en el cálculo total de los tributos si es que esa mercancía se somete a una importación para consumo. Entonces, ¿cómo terminaría este régimen aduanero? Lo ideal es que termine en la exportación del bien compensador, es decir, el bien que ha sido sometido a perfeccionamiento. Podría terminar en la reexportación de mercancía admitida temporalmente o contenida con excedente de valor comercial, es decir, que la reexportes porque no pudiste realizar el perfeccionamiento. En el pago de derechos arancelarios, si es que en este caso vas a ejecutar la importación para consumo, o probablemente si la mercancía se volvió peligrosa de manipular, has tenido que destruirla total o parcialmente por caso fortuito de fuerza mayor, pero has tenido que informar de ello y has tenido que probablemente también participar de ese proceso de destrucción la administración aduanera para que te pueda liberar la garantía y no ejecute ningún cobro. Pero si no has hecho absolutamente nada de lo que aparece aquí en el artículo 73, simplemente al vencimiento del plazo autorizado, si no has solicitado absolutamente nada más, dice al vencimiento del plazo autorizado, el que solicitaste. La SUNAT va a dar por culminado el régimen aduanero como importación para consumo, es decir, se va a dar por nacionalizada esa mercancía. Ya no vas a poder retornarla perfeccionada a tu cliente.
y la SUNAT ejecuta la garantía y automáticamente se cobra los tributos a la importación. Esa es la forma en la que trabaja el régimen aduanero de admisión temporal para el perfeccionamiento activo. Ahora, profesor, ¿qué pasa si yo he realizado el proceso de admisión temporal para el perfeccionamiento activo, pero me doy cuenta que no estoy en la capacidad de llevar a cabo el perfeccionamiento? Pero hay otra empresa que sí, ¿le puedo transferir esa responsabilidad? Sí se puede realizar una transferencia. ¿Ok? Puede ser objeto de transferencia la mercancía, sí, pero solamente una sola vez. En este caso, transfieres la mercancía y transfieres también la responsabilidad de la presentación de la garantía a un tercero que se encargará en este caso de llevar a cabo el perfeccionamiento. Documentos que voy a necesitar. Se aplicó este régimen aduanero. Esto aparece ya en el reglamento de la Ley General de Aduanas. En primer lugar, vas a necesitar una DAM, el documento con el que se declara todo régimen aduanero, la declaración aduanera de mercancías. Necesitarás también presentar el documento de transporte, la factura, un documento equivalente. ¿Por qué digo documento equivalente? Porque de repente la mercancía ha sido ingresada para ser perfeccionada. ¿Por qué? Producto de una garantía, ¿no? Yo tengo una garantía vigente con mi cliente, le llegó la mercancía, estuvo fallada y por garantía tengo que cumplir. Por ende, no va a haber una factura, va a haber un documento equivalente a la ejecución de esa garantía. Un documento de seguro para el traslado de la mercancía, un cuadro de insumo o producto. Si es que ingresan, por ejemplo, 20 latas vacías, yo voy a incluir acá el atún. ¿Cuántas ingresaron? 20 latas. ¿Cuántos usé? 18. Y las otras dos fueron mermadas. Un cuadro de insumo o producto. La presentación de la garantía y la relación que existe, ¿no? Para regularizar esto, el periodo de tiempo solicitado. Vamos al segundo régimen, el de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo. En este caso, para aplicar al perfeccionamiento pasivo, el proceso de perfeccionamiento se va a llevar a cabo no en nuestro territorio aduanero, sino en el mercado internacional. ¿Qué quiere decir? Es la figura opuesta. En la admisión temporal para el perfeccionamiento activo ingresaba mercancía proveniente del extranjero a nuestro territorio aduanero con la intención de ser sometida a un proceso de perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento era activo porque nosotros tomábamos protagonismo en la transformación, en la elaboración del bien compensador. Sin embargo, en un proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento activo, lo que sucede es que nosotros somos quienes enviamos temporalmente una mercancía al mercado internacional desde nuestro territorio aduanero hacia el mercado internacional con la intención de que dicha mercancía sea perfeccionada en ese espacio geográfico, en esa zona aduanera. Por eso hablamos de perfeccionamiento activo, no, hablamos de perfeccionamiento pasivo, porque no tomamos protagonismo en el proceso de perfeccionamiento o transformación. ¿Qué nos dice el artículo 76? Este régimen aduanero permite la salida temporal de nuestro territorio aduanero de una mercancía que puede ser nacional o nacionalizada. Mercancía nacional, nos referimos a mercancía Made in Perú. Mercancía nacionalizada, una mercancía que inicialmente fue importada, fue nacionalizada y se pagó tributos por ella, para que esta mercancía sea transformada o permita elaborar, reparar o si no, constituir un nuevo bien compensador en el mercado internacional, ¿no? En un periodo de tiempo determinado. ¿Qué se entiende por perfeccionamiento? Ya sabemos que se entiende como transformación de una mercancía, elaboración de una nueva mercancía, un montaje o ensamblaje e inclusive la reparación, mantenimiento, servicio técnico, restauración o acondicionamiento. Es la misma figura, pero al revés. Nosotros, como exportadores, lo que estamos haciendo es enviar una mercancía hacia el mercado internacional, ¿ok? Con la intención de que esa mercancía sea sometida a un proceso de exportación temporal, un envío temporal de la mercancía, con la intención de que ésta sea sometida a un proceso de perfeccionamiento pasivo en el mercado internacional. Y finalmente esa mercancía, una vez ya transformada, perfeccionada, retorne o regrese como un bien compensador. Casos, tenemos por ejemplo el de transformación, y este fue uno de los casos más famosos en nuestro país hace unos 6, 7 años.
Zona aduanera 1, zona aduanera 2. La exportación, por ejemplo, de caballa fresca, con la intención de que en la zona aduanera 2, en el mercado internacional, sea procesada y convertida en filetes de caballa enlatados. Se lleva a cabo el proceso de transformación o perfeccionamiento y finalmente se importa ese producto, se reimporta, perdón, como un bien compensador, ¿no? Transformación. Solamente que en este caso, en el proceso de perfeccionamiento, se llevó a cabo la actividad bajo condiciones nada adecuadas o higiénicas y la reimportación fue finalmente un enlatado de caballa con parásitos. Caso número 2, elaboración. Ojo, en la primera era transformación. El producto no cambia su esencia. Sale como caballa, ingresa como enlatado de caballa, filete de caballa. Transformación. Elaboración. Sale tomate fresco, pasa un proceso de perfeccionamiento pasivo en el extranjero y regresa como salsa de tomate con carne, es decir, tuco. No está regresando como tomate, regresa como tuco, una pasta de tomate que tiene inclusive ya añadidos como cebolla, carne molida, zanahorias, insumos químicos, etcétera. Por eso se trata de elaboración y no de transformación. Si regresara como pasta de tomate, si regresase como pasta de tomate, sería transformación. Pero acá vuelve como parte de un producto completamente nuevo. Reparación: se envía una maquinaria pesada, por ejemplo, dañada, con la intención de que sea reparada, refaccionada, repotenciada en el mercado internacional y luego regresa como bien compensador. Caso número 4. Reparación de mercancía deficiente o no solicitada. ¿Qué quiere decir esto? Una mercancía que yo, en este caso inicialmente, podríamos decir, encontré dañada, la adquirí y se malogró, se dañó, yo puedo enviarla para que la puedan reparar en el extranjero y finalmente reimportarla. ¿Por qué, profesor? Porque probablemente no se tiene los recursos tecnológicos necesarios o condiciones en el país como para reparar, en este caso, o repotenciar dicho equipo. Las que no requieren de devolución de garantía, en este caso, en el anterior habíamos dicho que yo había adquirido una laptop, me llegó dañada, la envío para que la reparen porque aquí no se puede y me devuelven el producto como bien compensador. En el caso número 6, no es necesario que yo envíe la mercancía para que sea reparada, refaccionada. ¿En qué consiste el caso número 5? Yo importo, por ejemplo, estos audífonos, me llegan dañados y le digo al proveedor, oye, ¿qué pasó? Mire, me ha llegado la mercancía completamente dañada. Del lote de 1000 unidades, unas 200 están dañadas. El proveedor me puede decir, bueno, por un tema de costos, no es necesario que nos envíes nuevamente esas 200 piezas dañadas, no te preocupes. Nosotros, producto de la garantía y sin devolución del producto dañado, te enviaremos esa pendiente de 200 unidades, pero en excelente estado. Profesor, pero ¿cómo le va a decir eso a usted de la administración aduanera? Si no está haciendo una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, pero voy a hacer una reimportación bajo la figura del proceso de perfeccionamiento pasivo, solamente que sin devolución de esta mercancía. Patrimonio cultural de la nación. Nuevamente, para que quede clara esta figura, en este caso el proveedor va a hacer una reexportación, no va a ser una exportación definitiva. ¿Por qué va a ser una reexportación? Porque yo le voy a informar a la administración aduanera y si es posible le voy a entregar los productos dañados para que pueda verificar que realmente los 200 productos que están llegando ingresan bajo un proceso de reimportación, porque el primer lote que me enviaron estuvo dañado. Este lo entrego para que la SUNAT verifique que en efecto es así y me entrega la mercancía, que en este caso me está volviendo a enviar el proveedor, pero ya que sí funciona, ¿no? En un estado aceptable. Profesor, ¿pero sería una reimportación? Sí, no sería una importación para consumo, sería una reimportación de un bien compensador. ¿Por qué, profesor? Porque está ingresando una mercancía que en esencia entra para cubrir una garantía, una devolución. Sin devolución, perdón. En este caso se había devolución, acá es sin devolución. Patrimonio cultural de la nación. También es posible enviar el patrimonio cultural de la nación. ¿Cómo así, profesor? Muchas veces alguna de las piezas, producto
de pasar del tiempo o un mal tratamiento, sufren daño. Profesor, pero es patrimonio cultural de la nación, es imposible que usted lo pueda enviar. En realidad no. Sí se puede someter el envío de esta mercancía a través del régimen de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, para un tratamiento, ligera restauración en el extranjero y luego la reimportación. Se puede, pero ojo, esto bajo una condición muy particular, una resolución suprema. Solo bajo el uso de una resolución suprema, esta mercancía, considerada como bien patrimonio cultural o histórico de la nación, podría salir para que se lleve a cabo un proceso de perfeccionamiento pasivo y luego regrese restaurada. Solo bajo el uso de una resolución suprema. ¿Cuál es el plazo para el proceso de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, profesor? 12 meses. Profesor, pero 12 meses. ¿Y cómo en el proceso de admisión temporal para el perfeccionamiento pasivo eran 24? Lo que sucede es que el Estado también prioriza los beneficios económicos. Si vas a hacer en este caso una exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo, el perfeccionamiento se va a llevar a cabo en el país extranjero. Eso no beneficia económicamente al Estado, no genera empleo. Por eso te dicen 12 meses. Pero si por el contrario aplicas una admisión temporal para el perfeccionamiento activo, el perfeccionamiento se lleva a cabo en nuestro territorio aduanero. Mano de obra, genera empleo, divisas. Por ende, el plazo es mayor, 24 meses. Eso le conviene al gobierno. ¿Cómo concluye este régimen aduanero de exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo? Debería concluir con la reimportación de esa mercancía como bien compensador. Esa sería la forma ideal. O podría también terminar en una exportación definitiva. La persona que iba a hacer el perfeccionamiento te dice, sabes que no voy a poder hacerlo, pero el producto me ha gustado mucho, me lo quiero quedar. Envíame una factura, le envías una factura y acá simplemente le dices a la administración aduanera que vas a cambiar el régimen de exportación temporal para perfeccionamiento activo por exportación definitiva. Profesor, pero me van a multar o sancionar. No, porque exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo o exportación definitiva no grava el pago de tributos. Por eso es que tampoco presentaste una garantía. ¿Cómo se determina la base imponible cuando se reimporta el bien compensador? Si el producto inicialmente como mercancía salió con el valor de 1000 y volvió con el valor de 1500, sobre la diferencia, sobre ese valor agregado o añadido, se calculan los tributos o la base imponible. Profesor, y si el perfeccionamiento va a ser de carácter gratuito, no sé, yo envié mi laptop dañada con el valor de $1000, la han reparado en el extranjero, producto de que yo tenía una garantía y la laptop ahora está regresando con un valor mucho más elevado, se supone, porque ha sido reparada. ¿Cómo puedo hacer ver de que realmente la mercancía ha sufrido un perfeccionamiento pero gratuito? Con la garantía. Con la garantía. Documentos que voy a necesitar para aplicar a la exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Necesito la DAM, la Declaración Aduanera de Mercancías. Necesito el documento de transporte, la factura, el cuadro de insumo producto, tal como hemos visto hace un instante, un documento de seguro y garantía comercial otorgada, pero en este caso por el vendedor, si es que yo voy a aplicar a esto, ¿no? Reparación o cambio de forma gratuita. Tiene que haber una garantía. Vámonos ahora por el régimen aduanero de drawback. ¿Cómo funciona el drawback? También se encuentra dentro del grupo de regímenes de perfeccionamiento. El drawback, según el artículo número 82 de la Ley General de Aduanas, es un régimen aduanero que me permite, que como consecuencia de una exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de derechos arancelarios. ¿Qué quiere decir eso? Me va a permitir recuperar mis tributos, me va a permitir recuperar los impuestos que yo pagué en determinado momento, producto de que estoy haciendo una exportación definitiva de mercancías. Pero ¿cómo aplica esto, profesor? Hay un procedimiento simplificado de restitución arancelaria que va de la mano con el drawback, el cual me dice que puedo solicitar que me restituyan hasta el 3% del valor FOB de la mercancía. Ejemplo, profesor, imagina lo siguiente.
¿ok? Imagina lo siguiente, tú importas tomate, importación para consumo, ¿ok? Estamos tomando solamente esta figura de manera esquemática. Importas tomates. Esos tomates ingresan de manera definitiva al país. Importación para consumo. Pagas tus tributos. ¿Qué haces acá en el Perú? Ese tomate lo sometes a un proceso de transformación y elaboración de un nuevo producto. ¿Qué elaboré? La pasta de tomate con carne molida, cebolla, con el nombre de tuco. ¿Qué hago con esto? Este producto final que ha sido elaborado de la importación de tomates, ¿ok? Finalmente no lo vendo en el mercado local, sino que lo exporto al mercado internacional. Profesor, pero ahí hay un tremendo error. Usted importó el tomate y pagó tributos. Pagó sus aranceles, su IGB, su IPM. La mercancía ha ingresado, usted la ha transformado, ha elaborado un nuevo producto, tiene esa pasta de salsa de tomate con carne. Y usted, esa mercancía, en teoría, usted debería venderla en el mercado local. Y cada vez que la venda, usted va a generar una factura y le va a cobrar el IGB que usted había pagado inicialmente para importar, se lo va a recargar al cliente. Porque acá usted pagó un IGB de compras, entre comillas, de importación y acá va a haber un IGB de ventas. Finalmente, al cierre del mes, su contador le pedirá IGB de ventas menos IGB de compras y calculará sus tributos. Pero usted me está diciendo que esa pasta de tomate con salsa de carne, o con carne, perdón, usted la va a exportar. Acuérdese que cuando usted hace exportaciones, usted no puede cobrarle IGB a su cliente en el extranjero. ¿Cómo va a recuperar esos tributos que usted ya pagó? Porque su factura de exportación no va a tener IGB. Es ahí donde aplicas al drawback. Al momento de realizar la exportación, yo le tengo que decir a administración aduanera, por si acaso, mira, recuerda, yo importé tomates, hice mi proceso de transformación, acá tengo mi cuadrito de insumo producto merma, tengo un nuevo producto final por un valor de tanto que voy a exportar. Pero este producto final incluye esa mercancía que yo importé, las latas, el tomate, las etiquetas, etcétera. La administración aduanera verificará si realmente es así. Mira, tú importaste 5 toneladas de tomate. ¿Cuántas vas a exportar? 4. Bueno, sobre solamente esas 4 toneladas de tomate que se han incorporado en tu producto final, te voy a devolver el 3% del valor FOB. De esa forma, haces tu exportación del bien, en este caso nuevo, que has podido elaborar, que has podido desarrollar, y la administración aduanera te devuelve hasta el 3% del valor FOB. Claro, esto es mucho más, digamos, procedimental, hay mucho más plazos, documentos de por medio, pero eso lo revisaremos en el curso de regímenes aduaneros. Acá solamente nos estamos enfocando en el aspecto del manejo de la ley. Recuerda entonces, primero haces una importación, pagas tributos, haces tu producción final es exportada y al momento en que exportas, le dices a administración aduanera, estoy exportando un producto que incluye un insumo que yo había importado inicialmente por el que pagué tributos. ¿Qué va a hacer la administración aduanera? Va a decirte, ¿sabes qué? Tu solicitud de restitución es correcta, te devolvemos el 3% del valor FOB de la exportación total. ¿Qué quiere decir esto? Vas a recibir en efectivo, ¿ok? Vas a recibir el efectivo, un cheque o una transferencia directa a la cuenta de la empresa, ese monto de dinero. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque existe otro régimen similar al drawback, que es la reposición de mercancía con franquicia arancelaria, el cual trabaja de la misma forma que el drawback. Régimen aduanero que permite la importación para el consumo de mercancías equivalentes a las que habiendo sido nacionalizadas han sido usadas para obtener una mercancía exportada previamente con carácter definitivo. ¿Qué quiere decir esto? Pasó exactamente lo mismo. Importé tomate, pagué mis tributos, a través del tomate elaboré un nuevo producto final. Llega el momento de hacer la exportación, exporto, pero no le digo a la administración aduanera, ¿sabes qué? Quiero aplicar al drawback. No, lo que le digo a la administración aduanera es
Quiero trabajar bajo el régimen de reposición de mercancía con franquicia arancelaria. ¿Qué quiere decir eso? No me devuelvas el 3% del valor FOB. No necesito el dinero en efectivo. Lo que quiero es que me entregues el certificado de franquicia arancelaria. ¿Qué es eso? Que me entregues un certificado donde aparece que yo tengo un saldo a favor porque me vas a devolver la totalidad de mis tributos pagados al momento de importar ese tomate. Pero ojo, profesor, pero es más beneficioso que el drawback. No necesariamente, porque el drawback me permite recuperar el 3% del valor FOB inmediatamente y lo destino a lo que yo quiera, pagar planillas, etcétera. En cambio, en la reposición de mercancía con franquicia arancelaria, la administración aduanera te va a decir, te entrego un certificado de saldo a favor. No va a ser por el 3% del valor FOB de la exportación, va a ser por el total de los tributos que pagaste cuando importaste el tomate. Pero ojo, ese certificado solamente lo vas a poder utilizar si vuelves a importar ese mismo producto a ese mismo valor. ¿Qué quiere decir? Yo vuelvo a hacer mi importación de tomates. ¿Tengo que pagar tributos? No, saco mi certificado de reposición de mercancías con franquicia arancelaria y le digo un momentito, Sunat, tengo mi certificado. Sí, pero tus tributos son $2,000 y tu certificado es por 3,000. Los otros 1,000 me quedarán de reserva para una siguiente importación. O viceversa, importé tomates esta vez y los tributos son $10,000 y yo tengo mi certificado por 8,000. Pagaré la diferencia, los otros 2,000, pero estoy utilizando mi certificado de reposición de mercancía con franquicia arancelaria. La diferencia está en que el drawback te va a entregar el dinero en efectivo para que lo uses en lo que quieras de manera inmediata, pero es el 3% del valor FOB. Mientras que la reposición de mercancías con franquicia arancelaria te va a devolver el total de los tributos que pagaste, pero solamente para que sean utilizados en un siguiente proceso de importación. Plazos para el drawback y para la reposición de mercancía con franquicia arancelaria, el plazo es de 1 año. Que tienes 1 año para poder solicitar esa restitución. Documentos, necesito la DAM, el cuadro de insumo producto, la factura de la importación inicial, la factura de la exportación. ¿Quiénes se pueden acoger a la reposición de mercancías con franquicia arancelaria? Toda empresa que dentro del plazo que hemos planteado hace un instante, ¿ok? El plazo, como mencionamos hace un instante, de 1 año, tenga la intención de volver a realizar una nueva importación de la misma mercancía que importó en determinado momento y por la cual pagó sus tributos. ¿Cuál es la evidencia de que tengo ese saldo a favor? Mi certificado de reposición, el cual puede ser utilizado en la siguiente importación. ¿Puedo usar el total o parcial de mi certificado? Sí, puedes usar una parte, puedes usar todo. Es un saldo a favor que te corresponde. Profesor, ¿pero puedo transferir el certificado a otra empresa? Si no la voy a utilizar, si de repente ya no quiero importar más tomates, sí puedes transferir ese certificado a otra empresa. Te pagan, la otra empresa recibe el certificado y tiene ya el saldo a favor para pagar sus tributos. Y con eso hemos terminado la revisión de los 4 regímenes aduaneros que se encuentran dentro del grupo de perfeccionamiento. En la siguiente sesión, la sesión número 6, trabajaremos el régimen de depósito aduanero, ¿no? La unidad 3.2.